En esta sesión vamos a dar una generalización de los temas de esta semana, de adelantarles de que ya estos temas ya están en Moodle. De igual manera, como encontrará el material teórico, encontrará una serie de videos en los cuales están detallados y están explicados estos temas. Los he estado subiendo el día de ayer, el día de ahora voy a subir el último y pues invitarlos a que los vayan a revisar. No es que no los vamos a estar tocando, ¿verdad? En cada reunión que nos unamos, claro que los vamos a estar tocando, pero de una manera bastante generalizada y dejando abierta la parte de interrogantes y dudas para ustedes. Si acaso les surge una duda, entonces aprovechar estos espacios para las dudas. De esa manera pienso aprovechar en lo más que se pueda el tiempo y no dejar ningún tema del curso de Física 2, así como pasa normalmente, que en los cursos siempre se queda una unidad, incluso a veces hasta 2 unidades sin tocarse, por el aspecto tiempo. Entonces, invitarlos a que vayan a ver esos videos. Por ahí he estado revisando la actividad en el grupo y son muy pocos los que están revisando esos materiales. Entonces, estamos iniciando, yo sé que estamos iniciando, todavía están bastante frescos, pero no esperemos a las últimas, ¿verdad? Invitarlos a que los vayan a revisar esos videos y los materiales de lectura que les he dejado ahí. Ok, respondiendo a la inquietud que ha surgido de que si vamos a tener actividad el día de mañana presencial en el campus universitario, es no. ¿Por qué? Ya está el permiso, ya solicité el permiso y tenemos permiso para poder asistir los días martes a las instalaciones de la UES. El problema es que el aula asignada a nosotros está dentro del edificio nuevo y ese edificio nuevo entró en construcción exactamente el día de ahora. Entonces, desde ahora van a cerrar el edificio y le van a implementar un tercer nivel. Entonces, ese edificio está en construcción y no tenemos aulas. De la suerte de estar en aulas nuevas, pasamos a una mala suerte de no tener aulas por el momento. Y nos iba a tocar ir a la universidad, ir buscando aula por aula, y pues en el peor de los casos, instalarnos en una aula y que llegase un docente al cual esté asignada esa aula y nos hubiese tocado salir, ir a buscar esa aula. Y pues en vista de eso, yo he considerado esta semana no tener actividad presencial. ¿Por qué esta semana? Porque esta semana hay varios departamentos que se han coordinado para que esta semana sea presencial, como por ejemplo el Departamento de Ciencias Naturales y Matemáticas, al cual yo pertenezco. Esta semana están llegando a la facultad. También hay una parte de medicina, el Departamento de Medicina está llegando esta semana y pues iban a haber bastantes aulas ocupadas. Entonces no quise exponerlos a esa situación incómoda de llegar a la universidad y no encontrar aula. Bueno, decirles eso, ¿verdad? Así que me comprometo con ustedes esta semana ir a consultar de alguna manera, porque yo ya consulté el señor que lleva el registro de las aulas y la asignación de aulas. Él pues no me dio solución, me dijo que ahora como unos están de forma virtual y unos están de forma presencial, en la asignación de aulas pueda que esté ocupada o pueda que no esté ocupada. Entonces, repitiendo, no los quise exponer a esa situación incómoda, que llegásemos a un aula y nos sacasen de esa aula porque tenía asignación. Entonces, esta semana yo voy a indagar un poquito más a profundidad y pues tener con certeza la siguiente semana en qué aula nos podemos instalar. De momento no tenemos aulas, ni para exámenes. Entonces estamos un poco fregados. Ya vamos a ver cómo solucionamos ese aspecto y voy a ver si solicito una nueva aula, asignación.
de aula en ingeniería, porque sin asignación siempre vamos a tener problemas. Exámenes parciales podemos estar, pero el otro grupo asignado a mitad del examen nos van a llegar a sacar. Así que voy a hacer esa gestión para que nos asignen otra aula que no sea en el edificio nuevo. Bueno, ya habiendo dicho eso, no sé si tienen alguna inquietud, pregunta para continuar con la sesión de este día. Va a ser de forma generalizada, bastante superficial, debido a que este tema ya está desarrollado en la plataforma Moodle y pueden ustedes pasar a revisarlo de forma detallada en los vídeos que les he subido en Moodle. Así que abro espacio para preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias. Yo, licenciado, solo mayoritariamente había comentado, ¿verdad?, que para la cuestión de ejercicios o alguna otra inquietud con respecto a ello, se tendría presente eso en la modalidad virtual, ¿verdad? O sea, cuando nosotros ya estamos realizándolo, el ir ahí a la universidad, ¿verdad? Sí, eso se había planteado desde el inicio, que la resolución de problemas le vamos a hacer de forma presencial. Y en vista de que el lineamiento que nos han mandado, pues eso está estipulado, de que hay que hacer eso de forma virtual. Pero en base a que algunos de ustedes solicitaron de que tuviésemos actividad presencial en la parte de discusión de problemas y he solicitado permiso y me lo han concedido, entonces tenemos esa oportunidad. Pero eso va a ser opcional del que guste ir. El que sienta de que no necesita, pues ese conocimiento extra que vamos a estar ejecutando en las discusiones presenciales, pues puede abstenerse a ir. No sé si he respondido su inquietud, Miguel, o tal vez si la plantease una de otra manera. ¿Me Eh, confirma, por favor? sí, sí, no, está bien, entonces, ya le comprendo. Muchas gracias. Permítame, permítame. Muy bien, continuando. ¿Otra duda, inquietud de los demás? Buenos días, Lic. Adelante, Carlos. Este, solo, solo quería hacer una consulta con respecto a los videos los enlaces, perdón, que se han publicado en la plataforma. No sé si es solo mi persona, pero con respecto al último enlace que subió, no me carga, me aparece error al cargar el video. Eso lo intenté ayer en la mañana y en la tarde y no me cargaba. No sé si es solo mi persona o algún compañero más. Probablemente sea todo, Carlos, porque cuando se sube un video a OneDrive, hay una, ¿cómo le llaman a esto? Es como como supervisan el video, que no sea una copia, ¿verdad? Que uno sube, similar a cuando usted sube un video a YouTube, que no sea una copia de otro contenido. Entonces, en OneDrive hay ese tipo de filtros también para, pues, que no se esté saturando la nube y, pues, depurar esos videos filtrados. Sí los puede ver José Daniel, no me dio error. Eh, José Daniel, usted el último, ya lo pudo abrir. Sí, yo ya lo pude abrir, que es sesión 3, que es de elasticidad. Ah, bueno, entonces ya está disponible. Si en este momento a usted no le aparece disponible, Carlos, pues por ahí algún problema tiene de conectividad.
porque si ya le aparece a uno disponible, ya tendría que aparecer disponible para todos, porque el filtro fue pasado. Y pues, como no es copia, ya pues, fue permitido la publicación. Es de revisar eso más tarde, Carlos, cómo ese era contenido para este día. No se preocupe, lo puede revisar pronto. Pero los de la semana pasada sí hay que revisarlos, ¿verdad? Eso ya tendrían que haberlo revisado. Lo bueno es que este contenido de elasticidad no tiene mucha secuencia con el contenido de equilibrio. Son bastante aparte. Entonces no hay problema de que usted tal vez no haya revisado una sesión o dos sesiones de la semana pasada, pero ya está todo eso ahí. Ya tengo el otro y pues ahora mismo ya está subido, ahora mismo lo voy a publicar en Moodle. Gracias, Daniel, ¿verdad? Nos confirmó. Oscar Benjamín. A mí el fin de semana sí me dejó verlos. Sí se puede, dice José Antonio. Ok. Bueno, entonces ya están disponibles, ya pueden pasarlos a ver, revísenlos o revisen el material. Solo que a veces en la parte del video se ahonda un poquito más, se expande un poquito más. No es como en la teoría que se queda corto, hasta ahí nos dice. Y tal vez en los videos me expando un poquito más en la teoría y les explico, les detallo un poco más, ¿verdad? O les ejemplifico. Esa es la diferencia, el contenido teórico con el audiovisual que les estoy subiendo. También pueden leer el texto. Bueno, entonces si ya no hay dudas, inquietudes, vamos a pasar a ver esta temática de forma generalizada. Elasticidad. Bueno, esta semana se inicia con el tema de elasticidad, esfuerzo, módulo volumétrico, módulo de Young, y pues se termina analizando lo que son estructuras, que es con lo que a mí me va a interesar aunar este tema. En muchos cursos no se ve ese tema de estructura, lo ven hasta sólidos ustedes, pero a mí me gusta siempre introducirlo al final de esta temática para que ustedes ya vayan familiarizados con ese tipo de problemas y cuando vayan a sólidos, pues ustedes digan, de algo me sirvió allá cuando vi los conceptos de equilibrio y elasticidad. De lo contrario, a usted se le va a olvidar esto y cuando llega a sólido va a decir, no lo vimos. Entonces a mí por eso siempre me gusta introducirlo, la parte de estructuras. Bueno, entonces, continuando por acá, elasticidad nosotros nunca vamos a decir de que un cuerpo no es elástico. Por tan sólido que nos parezca, todos los cuerpos tienen cierto grado de elasticidad. El sólido, el hierro, por muy sólido que nos parezca, siempre tiene cierto grado de elasticidad. El acero, por muy sólido que nos parezca, siempre tiene cierto grado de elasticidad. Una roca, por muy sólida, siempre tiene cierto grado de elasticidad. Su cuerpo óseo, o sea, sus huesos, por muy sólidos que le parezcan, siempre tienen cierto grado de elasticidad. Entonces, todos los materiales a nuestro entorno y los que no están a nuestro entorno tienen cierto grado de elasticidad. Elasticidad y la ley de Hooke. Entre comillas, ley de Hooke. Por ahí les especifico en el vídeo por qué esto no se le debe llamar ley. Y nosotros de forma errónea la conocemos como ley de Hooke. El concepto ley se utiliza para situaciones bastante generalizadas, como son las leyes de Newton. Son aplicables para una gran cantidad de fenómenos físicos. Más sin embargo, la ley de Hooke tiene ciertas limitaciones, por eso no es correcto llamarla ley de Hooke. Pero así se planteó desde un inicio, así se planteó de forma contemporánea, así se planteó en los textos y ahora por hoy nosotros la conocemos como ley de Hooke. Esa expresión matemática parece F igual a K delta L. ¿Para qué nos puede servir esa expresión? Esa expresión a nosotros nos puede servir para relacionar
la fuerza aplicada sobre un cuerpo y la deformación que éste tiene. Nosotros podemos aplicar una fuerza a un cuerpo y observar de que este cuerpo se deforma. Pues si nosotros venimos y colocamos una pequeña fuerza a una varilla metálica, probablemente no la observemos si esta es bastante rígida. Pero pues si nosotros nos vamos con un estudio bastante cauteloso, bastante minucioso, de forma microscópica, pues nosotros observaríamos de que hay una deformación a nivel atómico, que nosotros a simple vista no lo podemos observar. Entonces, todo cuerpo presenta cierta deformación cuando nosotros aplicamos una fuerza F externa. Las fuerzas externas siempre dan afloramiento o siempre dan naturaleza a fuerzas internas en los materiales. O sea, cuando nosotros aplicamos una fuerza a un material, una fuerza externa a un material, tal y como se observa en la figura 1, en la figura 1 observamos una varilla suspendida. A esta varilla se le coloca un bloque de masa M. Este bloque tiene masa, actúa la fuerza de atracción gravitatoria y eso acciona una fuerza externa sobre la varilla. Esta aplicación de esta fuerza externa sobre la varilla da naturaleza a fuerzas internas en el material. Si nosotros hacemos ese montaje experimental con un material sólido, pues una varilla metálica, un trozo de madera, no vamos a observar el alargamiento, pero de forma atómica sí existe un alargamiento. En la imagen o en la figura 1 se ha exagerado el alargamiento para principios educativos. No es que ese alargamiento pues sea en esa dimensión que se observa ahí, sea pues expresado de esa manera con fines ilustrativos. Entonces, la ley de Hooke nos sirve para relacionar la fuerza externa aplicada a un cuerpo y el alargamiento que éste puede tener debido a esa aplicación de fuerza externa. Las fuerzas externas dan yacimiento o dan naturaleza a fuerzas internas dentro del material. Al dar yacimiento a fuerzas internas dentro del material, estos producen elasticidad o que el material ya sea se cambie su longitud, se estire o se comprima. Pero hay cierto límite de elasticidad que tienen todos los materiales y eso se le conoce como límite elástico. Antes de ese límite elástico, como lo observamos en la figura 1, está la región elástica. O sea, todos los cuerpos poseen cierto rango de longitud lineal elástica o se pueden alargar o se pueden comprimir cierto rango en longitud y a ese rango en longitud de alargamiento o de compresibilidad se le conoce como región elástica. Pasando esa región elástica nos encontramos con la región plástica. ¿Qué sucede en la región plástica? Bueno, si nosotros aplicamos una fuerza externa a un material y sobrepasamos el límite elástico, o sea, la fuerza externa no cesa, sino que sigue actuando, va a llegar a una región plástica. En esa región plástica el material se deforma. Continuamente de esa región plástica, si la fuerza externa no cesa, vamos a llegar al punto de ruptura. ¿Y qué sucede en ese punto de ruptura? Bueno, el material se fracturará, se fisurará o se cortará. Por acá les voy a mostrar una imagen. Voy a compartir todo mi monitor. Por aquí tenemos los alargamientos que pueden sufrir unos cuerpos. Debido a la actuación de fuerzas externas. Tenemos por acá, tenemos una barra cilíndrica, no sabemos de qué, no podemos decir de qué es, pero asumamos de que es un sólido metálico. A este se le aplica una fuerza externa de compresibilidad y observemos de que
este se ha deformado, genera lo que es una deformación. Y si esa deformación está dentro del límite elástico, después de que cese esa deformación, este puede retomar su forma original. Pero si esa fuerza externa no cesó y rebasó el límite elástico y pasó a la región plástica, este material no retornará a su forma original. Si nosotros no desistimos de la aplicación de la fuerza externa, ya hemos llegado a los mensajes. No desistimos de la aplicación de la fuerza externa y pasamos lo que es el límite plástico, sucederá lo siguiente. Este se fracturará. Entonces, en esta imagen se esquematiza la fractura que puede tener el material cilíndrico bajo la acción de una fuerza externa en tensión. Anteriormente, esta imagen que está acá es una deformación bajo la presencia de una fuerza externa en compresión. Observemos que la fuerza externa que actúa acá está comprimiendo el material. Entonces genera esta deformación. En esta ocasión tenemos una fuerza externa que está en tensión, o sea, está tensionando, lo está jalando hacia afuera al material cilíndrico. Y se sobrepasa lo que es el límite plástico, y al rebasar el límite plástico, este material se fractura, como lo podemos observar en esta imagen. Hay diferentes tipos de fracturas, dependiendo de qué tan elástico sea el material. Observemos nosotros acá, tenemos la figura, vamos a clicar ahí, para ir a esta imagen. Acá está. Acá podemos observar el nivel de dureza que tienen los materiales. Hay 3 ejemplificaciones de niveles de dureza. Eso lo van a ver ustedes en ensayo de resistencia de materiales, cuando vean resistencia de materiales, si es que lo ven. Entonces hay 3 niveles de resistencia que pueden tener estos materiales, o de dureza que tienen estos materiales. Observemos cómo fue el corte que ha tenido esta barra cilíndrica. Aplicamos la fuerza externa de tensión. Este no ha generado lo que es una concavidad en forma de embudo, sino que se ha fracturado de esta manera. Observemos al siguiente, si ha presentado lo que es una deformación en forma de embudo y luego se ha fracturado. Y observemos el literal C, el último. Ha generado lo que es una deformación pues bastante simétrica a un embudo y al final se ha fracturado acá en medio, dejando picos bien simétricos, ¿verdad? O bien formados. Entonces, la dureza, ¿cómo la podemos ver en esta ejemplificación? Este material es más sólido, es más duro. Este material es más elástico que el primero y el último es mucho más elástico que el primero y es más elástico que el segundo. Entonces, este material es más elástico, este es menos elástico y este podemos decir de que su elasticidad es bastante mínima. Vamos a ver las preguntas que tienen. No se escucha, dice Jimmy. Vaya, me confirman los demás si ya han escuchado. ¿O solo es Jimmy? Yo sí escucho bien. Ok, Jimmy. Sí, se escucha. ¿Tiene problemas de conectividad, Jimmy? Entonces, en esta explicación nosotros podemos observar los grados de dureza que tienen los materiales y cómo se pueden fracturar debido a la presencia de fuerzas externas. Ahí tenemos una fuerza externa que está actuando a tensión sobre ese material. Este material es muy duro, pues este es menos duro y este último pues es bastante flexible. Su elasticidad es bastante grande. Este se deformó, primero sobrepasó el límite elástico, luego se deformó, se siguió deformando mientras el primero se fracturaba
se siguió deformando mientras el segundo se fracturaba y al final terminó fracturándose al rebasar el límite plástico. Ok. Vamos a ver qué más. Eso es respecto a la resistencia a la ruptura y el límite proporcional. El módulo de Young. La elasticidad de los materiales tiene una relación de proporcionalidad con el módulo de Young. Y es que el alargamiento que pueden sufrir los materiales es inversamente proporcional al módulo de Young. El módulo de Young es característico de cada material. O sea, son valores que ya están especificados por tabla. De igual manera, así como existe el módulo de Young, existe el módulo de corte y el módulo volumétrico. Que estos se utilizan para cuando hay deformaciones por corte, y esto es cuando estamos analizando las deformaciones volumétricas. Ya lo vamos a ver más adelante. Esto está bien explicadito en el video, así que yo los invito a que lo vayan a ver. Este ejemplo también lo he explicado en el video. Esfuerzo y deformación unitaria. Eso que está acá es la, entre comillas, ley de Hooke, de la que les hablaba. Y cuando nosotros aplicamos una fuerza externa sobre un cuerpo, este presenta una deformación. Esta deformación también tiene dependencia de la longitud inicial del objeto, así como tiene dependencia a la fuerza aplicada. Entre mayor sea la fuerza, mayor va a ser la deformación. Y entre menor sea el módulo de Young, mayor va a ser la deformación. De igual manera, así como tiene dependencia entre la fuerza aplicada, el módulo de Young también tiene dependencia con la longitud inicial del cuerpo. Eso quiere decir de que si nosotros aplicamos una fuerza externa de igual magnitud a dos materiales iguales en geometría, digamos que estos sean cilíndricos, son cilíndricos, su geometría cilíndrica es igual, pero su longitud no es igual. Como su longitud no es igual, el cuerpo que mayor sufrirá deformación va a ser el cuerpo de mayor longitud. Y hay algo que se le conoce como deformación unitaria, y es al cociente de delta L sobre L sub 0. A esto que tenemos por acá se le llama deformación unitaria, delta L sobre L sub 0. El cociente delta L sobre L sub 0 será la deformación unitaria del objeto. ¿Qué tanta deformación puede presentar un objeto antes de llegar al límite plástico? Y por supuesto, ¿verdad?, mucho antes de llegar a la rotura. Por acá se relaciona la deformación unitaria con el módulo de Young y el esfuerzo. ¿Qué esfuerzo es? Fuerza por área de sección transversal entre el módulo de Young. Esa es la relación de esta expresión. Eso lo podemos observar en más detalle en el vídeo. Esfuerzo de tensión, compresión y de corte. Ok. Esto me interesa que lo tengamos bastante presente, porque nosotros vamos a trabajar con los esfuerzos de tensión y compresión en las estructuras. Entonces, ¿cuándo es que va a haber un esfuerzo de tensión y cuándo va a haber un esfuerzo de compresión? Escasamente nosotros nos vamos a encontrar en los problemas los esfuerzos de corte. La mayoría de problemas, o los que nosotros vamos a trabajar en este curso, van a enfocarse en esfuerzos de tensión y de compresión. Como en las edificaciones, pues nosotros vamos a asumir de que las fuerzas son de compresión. Entonces vamos a trabajar sobre esfuerzos de compresión. En los puentes
o en las infraestructuras de puentes, vamos a tener fuerzas de tensión y fuerzas de compresión. Entonces ahí vamos a trabajar con los esfuerzos de tensión y los esfuerzos de compresión. En algunos por ahí va a aparecer los esfuerzos de corte, pero ya vamos a ver si los tocamos más adelante. Eso sí lo van a tocar a ustedes cuando vean el curso de sólidos, pero en este no. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a analizar las fuerzas o cómo las vamos a identificar si estas son de tensión o de compresión? Recordemos nosotros en el curso de Física 1 que las fuerzas de tensión siempre se dibujaban en dos sentidos y que normalmente en los problemas a nosotros solo se nos especificaba una. Vaya, ¿cómo es que vamos a ver eso nosotros? Asumamos de que voy a ingresar algo por acá para borrar, ¿verdad? Asumamos de que esto que está acá no está. Y por ahí está sujeto a eso esta barra. Ok. Entonces, en el curso de Física 1, nosotros observamos de que si teníamos un cuerpo suspendido, aplicamos una fuerza externa, tal y como se observa en la figura 3, imagen al costado izquierdo, aplicamos una fuerza externa sobre esa barra cilíndrica en el extremo inferior. Esta fuerza externa, como lo hemos dicho anteriormente, da yacimiento a fuerzas internas dentro del material. Y para que este cuerpo esté en equilibrio, tiene que cumplirse la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton nos decía de que a toda acción amerita una reacción. Entonces, si hemos dicho de que este cuerpo, decimos de que este cuerpo está en equilibrio, debe existir un par fuerza. O sea, esta fuerza no está sola. Esta fuerza que está acá. Hay otra fuerza de igual magnitud y en sentido contrario que está haciendo de que este cuerpo esté en equilibrio. Y de ahí la naturaleza de esta fuerza que observamos en el costado superior de esa varilla cilíndrica. Así como usted observa este par fuerza, en los extremos superiores, en los extremos de este cuerpo cilíndrico, hay pares fuerzas en todo el material de forma interna. Desde la primera molécula que lo forma en su extremo inferior hasta la última molécula que lo forma en su extremo superior. De igual manera, desde el primer átomo que lo forma en su extremo inferior hasta el último átomo que lo forma en su extremo superior. O sea, si nosotros pudiésemos adentrarnos de forma microscópica en el interior de esta varilla metálica, observaríamos pares fuerzas de igual magnitud y en sentido contrario a medida nosotros viajamos en esta varilla metálica desde el extremo inferior hasta el extremo superior. Y si nosotros seccionamos esa varilla metálica, así como se observa en esta imagen, siempre nos encontraremos con ese par fuerza. Entonces, fuerzas externas en un material dan yacimiento a fuerzas internas dentro del material. Y ese yacimiento de fuerzas internas dentro del material es lo que da naturaleza a los esfuerzos. En este caso tenemos fuerzas de tensión porque están tensionando, están tirando de la varilla metálica. Entonces vamos a tener esfuerzos de tensión en el material. Por acá nosotros observamos tres tipos de esfuerzo: el de tensión, compresión y de corte. En este nosotros podemos decir de que en la figura 4 nosotros podemos decir de que la misma expresión que se utilice para el esfuerzo de tensión y de compresión, valga la redundancia, ya lo dije, ¿verdad? Es la misma expresión. Para la tensión y la compresión estaremos utilizando la misma ecuación matemática, o sea, esta ecuación matemática que tenemos acá, para el esfuerzo de tensión y de compresión. ¿Por qué? Porque el vector
fuerza es paralelo al vector de área de sección transversal. Ya se le olvidó cómo se dibuja el vector área de sección transversal. Bueno, recordemos nosotros de que los vectores de área de sección transversal siempre son ortogonales a la superficie. O sea, si nosotros tenemos esta superficie de arriba, el área de sección transversal de este cilindro, ahí está enmarcada, es un disquito, o cortamos un pedacito de esta varilla, tendremos como un disco de hotkey, y pues un vector de área sería ortogonal a esa superficie. O sea, perpendicular. Para los que no lo observan, vamos a insertar una figura. Entonces, el vector de área tendría esta orientación. Voy a darle color y voy a darle grosor. Ahí está. Entonces, ese sería el vector de área de sección transversal de ese cuerpo cilíndrico. Y observemos nosotros que ahí a la par tenemos el vector de fuerza. Este vector fuerza está comprimiendo este material y por ende va a dar naturaleza a esfuerzos de compresión en el material. El vector de área, todos los vectores de área se apuntan hacia afuera, ¿verdad? De forma ortogonal a la superficie. Eso va a depender si el producto vectorial de las dimensiones, pues si el ángulo es de 180 o de 0 grados. Va a ir hacia arriba o va a ir hacia abajo. Así como lo veíamos en el curso de física 1. Entonces, la expresión para el esfuerzo de tensión y de compresión siempre va a ser la misma. Más sin embargo, cuando nosotros estemos trabajando con los esfuerzos de corte, hay que hacer ¿cómo se le dice a esto? Hay que reinterpretar las variables. O sea, para trabajar esta expresión no nos va a servir para trabajar con los esfuerzos de corte, porque hay que reinterpretar. Se reinterpreta de esta manera. Y observamos nosotros que en el esfuerzo de corte, el área de sección transversal no es paralela o antiparalela al vector fuerza. El vector fuerza en esta ocasión va en este sentido y el área de sección transversal va en este sentido. Entonces, por ahí el vector de área de sección transversal forma un ángulo de 90 grados respecto al vector fuerza aplicado. Y la deformación también es ortogonal a la longitud inicial del objeto. La longitud inicial del objeto tiene esta orientación. Si nosotros consideramos nuestro punto de referencia en el extremo inferior de este rectángulo, la deformación, si nosotros consideramos nuestro sistema de referencia en este costado, L sub 0 tiene orientación Y positiva y delta L tiene orientación X positiva. O sea que la deformación delta L va en sentido de las X y la longitud inicial va en sentido de la Y. Caso que no es así para la tensión y la compresión. Observemos que L sub 0 es paralelo a delta L. L sub 0, si nosotros consideramos nuestro punto de referencia acá, va hacia arriba y la deformación va en sentido del eje de la Y. O sea, tienen la orientación en el mismo eje. Y en este caso no tienen la orientación en el mismo eje. Una en el eje de las X y esta otra en el eje de la Y. Similar en el caso de tensión con el de compresión, ¿verdad? La deformación con la longitud está a lo largo del mismo eje.
sea reinterpretada esta ecuación para los esfuerzos de corte. Esto se lo explico bien en el video. Entonces vayan a verme ese video para que podamos comprender con mucha mayor claridad este tipo de eventos físicos. Por acá nos dice de que el esfuerzo de corte es directamente proporcional a la longitud inicial del objeto, similar al esfuerzo de tensión y compresión, ¿verdad? Así como nosotros decíamos en el caso anterior que la deformación delta L es directamente proporcional a la longitud inicial. Y de ahí definíamos lo que es la deformación unitaria. Entre mayor longitud inicial tenga un cuerpo, pues su delta L va a ser mayor. Similar para este caso. Cuando nosotros venimos y decimos de que L sub 0 es bastante grande, entonces es de suponer de que delta L va a ser bastante grande. Eso se aprecia en esta figura 5. Tenemos dos libros. Este libro tiene una longitud L sub 0. Recordemos que L sub 0 se mide de forma ortogonal a la aplicación de la fuerza. La fuerza en este caso va en este sentido. Voy a insertar por acá. La fuerza va en este sentido. Entonces, mi delta L, perdón, mi L, iría en esta orientación. L iría en esa orientación. Entonces, como L es mucho mayor en este texto, o sea, este vector amarillo es mucho mayor en este texto que en este texto, observemos de que este texto se deforma más que este otro texto. Pero es que quizás en este texto se aplica una fuerza mayor. No, en el ejemplo se considera de que la fuerza aplicada por la persona es justamente igual, tanto para este caso como para este caso. Si la fuerza es igual, pero la deformación ha sido mayor, es porque existe una dependencia entre la longitud inicial del cuerpo y la deformación delta L. Entonces, delta L es mucho mayor para los casos donde L sub 0 es mucho mayor. Y eso se aprecia en esta imagen. El módulo volumétrico, así como tenemos deformaciones lineales, o sea, deformaciones en una dirección, pues tenemos deformaciones en todas las orientaciones de un cuerpo. Así como nosotros observamos en este texto que hay una deformación lineal, o sea, en una dirección, en el eje de menos X, o sea, consideramos el plano cartesiano tradicional como nosotros normalmente lo conocemos, el eje de las X positivo apuntándose a la derecha, el eje de las X negativas apuntándose a la izquierda. Entonces vemos una deformación hacia la orientación menos X. Así como en este cuerpo hay una deformación lineal en una orientación, hay en otros cuerpos que hay deformaciones en todas las direcciones que a usted se pueda imaginar. O sea, deformaciones radiales o deformaciones hacia el centro del cuerpo o deformaciones radiales hacia afuera del centro del cuerpo. Y esas deformaciones se les conoce como deformaciones volumétricas. ¿Cómo podemos ver un ejemplo de eso? Bueno, consideremos una vejiga con agua y nosotros nos llevamos esta vejiga en las profundidades del agua, en las profundidades de un lago. Nosotros observaremos que a medida nos adentramos con la vejiga, esta vejiga va a experimentar fuerzas en todas sus caras laterales, o sea, va a experimentar una gran cantidad de fuerza en toda la superficie, y esta va a presentar una deformación volumétrica, una deformación radial, o sea, una deformación hacia el centro de la vejiga.
Y a eso se le conoce como deformación volumétrica, no deformación lineal. Y por ende se define lo que es la deformación volumétrica, delta V, que es igual a V sub 0, y ya está despejado. Delta V es igual a V sub 0, el negativo de V sub 0 entre el módulo volumétrico, que sería V, por delta P. ¿Quién es delta P o P? P es la presión a la cual está siendo sometida el cuerpo que yo estoy analizando. Donde presión, cuando nosotros estemos estudiando el concepto de fluidos, se define como fuerza entre áreas. Fuerza por área unitaria lo conoceremos como presión. Entonces, la deformación unitaria delta V sobre V sub 0 es justamente igual al negativo del cociente de 1 sobre el módulo volumétrico por delta P, donde V es el módulo volumétrico y delta P es el cambio de presión que experimenta el cuerpo. Por ello observamos un signo menos, y es que ese signo menos a nosotros nos indica de que a medida disminuye el volumen del cuerpo, la presión aumenta. Y que a medida disminuye la presión, el volumen aumenta. Es viceversa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos indica este signo menos que está en esta expresión. ¿Tienen preguntas hasta acá? Abro espacio de preguntas. A mayor tamaño, mayor deformación, dice Brian. Efectivamente. Cuando nosotros tenemos un cuerpo, vamos a ver si nos aparece por acá algún ejemplo. Ya estuve buscando y no hay ejemplos así. Entonces, dependencia de longitud con deformación. Y deformación. Vamos a ver si encontramos algo. Algo que nos ilustre dos cuerpos diferentes en longitud, pero que se aplique la misma fuerza, así como en el texto, ¿verdad? Y estuve buscando anteriormente y no encontré. Vamos a ver. Deformación lineal. Bajo la acción de fuerzas externas. Bajo la acción de fuerzas. No. Siempre me redirige para acá. Vamos a ver. Vamos a ver esto. Vamos a suponer... Acá está. Veamos esto. Aunque esto es de dilatación lineal, de cuando nosotros veamos la parte de termodinámica. Cuando nosotros veamos la parte de termodinámica, vamos a observar de que los cuerpos también pueden presentar deformación delta L cuando estos son sometidos a cambios o a gradientes de temperatura. Y que este delta L es directamente proporcional al cambio de temperatura. Entre mayor sea la temperatura, pues delta L va a ser mucho mayor.
y donde alfa se conoce como coeficiente de dilatación lineal y L sub 1 acá se conoce como la longitud inicial del cuerpo. Entonces observamos nosotros que tanto para los esfuerzos, ya sea por tensión, de compresión y de corte, la longitud inicial del cuerpo tiene dependencia, así como para las deformaciones delta L cuando son dadas por cambios de temperatura. Entonces, todo cuerpo tiene dependencia, o la deformación de todo cuerpo tiene dependencia con la longitud inicial, contestando la pregunta del compañero. Entonces, un cuerpo entre mayor longitud tenga, su deformación va a ser mayor. Digamos que estos serían dos cuerpos. Digamos que este no es delta L o que no ha sido aplicada la fuerza. Tenemos dos cuerpos. Este es uno y este es otro. Entonces, este cuerpo tiene menor longitud que este. En la ecuación de deformación, por acá, donde esté delta L despejado, acá está. Delta L es igual o directamente proporcional a la fuerza por L sub 0. Entonces, ese delta L depende de L sub 0. Y si L sub 0 para este caso es menor que este L sub 0 de este cuerpo, entonces quiere decir de que este se va a deformar menos que este otro. ¿Comprendimos eso? ¿Pregunta? Ah, es que acá dice mayor tamaño, mayor deformación. Creo que sería distancia de él. No nos metamos en ese lío de hablar de mayor tamaño, porque ahí está, cuando estamos hablando de tamaño, nosotros intuimos de que es volumen. Por el momento, en estos casos, cuando tengamos que analizar a dónde estaba eso de colapso, ya lo vamos a ver. Cuando tengamos que son cuerpos cilíndricos y la fuerza es lineal respecto a su longitud, vamos a hablar de deformaciones lineales. Cuando nosotros tengamos cuerpos donde la fuerza sea radial en todas las direcciones del cuerpo, como en el caso de la vejiga que les exponía, vamos a hablar de deformaciones volumétricas. Otra pregunta, activen el micrófono. Esa misma pregunta me cuestionaba. Ok, Miguel. Y L2 sería L más delta L. ¿De qué me está hablando? Si me está hablando de esto, no me confunda esto. Esto es cuando nosotros veamos la parte de termodinámica, que eso sería bonito. Qué bueno que lo observamos acá, porque cuando estemos viendo la parte de termodinámica, lo vamos a reforzar, ¿verdad? Esta parte de dilatación lineal lo vamos a reforzar con este tema. Entonces, creo que se deberían de ver juntos estas deformaciones, no de forma separada, pero así los trabajan los textos. Entonces, esto no me lo confunda, esto no es lo que estamos viendo en este momento, esto es deformación delta L respecto a un cambio de temperatura. Y nosotros estamos viendo delta L bajo la acción de fuerzas externas, o sea, bajo la aplicación de una fuerza, ya sea de tensión o de compresión o de corte. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Bueno, pregunten, jóvenes, no se queden con la duda. Muy bien, vamos a continuar por acá, que nos habíamos quedado.
Bueno, esta tabla nos presenta la resistencia a la tensión, resistencia a la compresión y resistencia al corte que tienen algunos materiales. Y nos dice, si el esfuerzo sobre un objeto sólido es demasiado grande, el objeto se fractura o se rompe. La tabla 2 muestra algunos valores de resistencia a la rotura de materiales. ¿Cómo vamos a utilizar nosotros esta tabla? Nosotros vamos a determinar los esfuerzos a los cuales están siendo sometidos los cuerpos que estemos analizando. Vamos a determinar esos esfuerzos, ya sea de tensión o de compresión, y vamos a venir a esta tabla y vamos a comparar. Si estamos analizando hierro colado, hemos determinado el esfuerzo para el hierro colado y vamos a comparar. Si el esfuerzo que determinamos es de tensión, vamos a venir y decir cuál es el esfuerzo máximo a la rotura que tiene el hierro colado. Y observamos de que es de 170 por 10 a la 6 newton metro cuadrado. Si el esfuerzo de tensión que nosotros hemos determinado es mayor que eso, ese material se va a romper o se va a fracturar. Ahora bien, si nosotros hemos determinado un esfuerzo de compresión y el material está hecho de hierro colado y observamos de que el valor es mayor que 550 por 10 a la 6 newton metros cuadrados, entonces ese material o ese cuerpo va a sufrir un corte de compresión. Y de igual manera para el esfuerzo de corte que lo tenemos acá. Que nosotros estamos analizando lo que es un cuerpo y este está siendo sometido a esfuerzo de corte, nos vamos a venir a ver este valor que está acá. Si sobrepasa los 170 por 10 a la 6, entonces ese cuerpo se va a fracturar por esfuerzo de corte. Entonces, esta tabla nos va a servir a nosotros como referencia para decir si el material va a sufrir una rotura, ya sea por esfuerzo de tensión, por esfuerzo de compresión o esfuerzo de corte. Porque en los problemas nosotros vamos a determinar esfuerzos, ya sea de tensión, de compresión o de corte. En esta tabla vamos a observar los valores máximos de tensión, de compresión y de corte que pueden resistir los materiales hechos de hierro colado, acero, bronce, aluminio, concreto, ladrillo, mármol, granito, madera, nilón y hueso. Entonces, por acá, digamos, usted sufre un golpe y usted sabe de cuánto ha sido la fuerza con la cual le han aplicado ese golpe, sabe sobre qué área le han aplicado ese golpe, puede determinar el esfuerzo, ya sea si es de tensión, de compresión o de corte. Luego de haber determinado ese esfuerzo, usted se viene a la tabla y compara ese esfuerzo con ya sea el de tensión, de compresión o de corte no tiene el hueso. Entonces no nos serviría para ese caso. Entonces, dependiendo si la fuerza ha sido de tensión o de compresión, nosotros vamos a venir a comparar el esfuerzo que hemos obtenido, ya sea de tensión o de compresión, con el valor límite para saber si el hueso se ha roto o no se ha roto. O si estamos analizando lo que es una infraestructura de concreto, que eso normalmente lo hacen los de ingeniería, pero digamos que usted está fabricando, o alguien de industrial está fabricando una pieza de aluminio, y esta pieza de aluminio va a soportar que una fuerza X bajo un área de tanto, y pues usted determina el esfuerzo al cual va a estar siendo sometido esa pieza de aluminio, y si esa fuerza pues acciona un esfuerzo mayor a los, supongamos,
que es de tensión mayor a los 200 por 10 a la 6 newton metro cuadrado, entonces de nada le va a servir estar fabricando esa pieza de aluminio porque se le va a romper o se le va a fracturar. Y también los de sistema, suponga de que el de industrial fabrica la pieza, pero a usted le toca programarla. Por ahí le programa un, no sé, de alguna manera, y que esta pieza, digamos que sea una mano robótica y que pues la fuerza sea extremadamente grande que pueda romper cuando otro objeto, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene relación con la carrera de estudios. Lo que pasa es que hay que darle, ¿verdad?, lógica o sentido. No es que solo por acá observamos nosotros hierro, acero, bronce, aluminio, esto es de ingeniería civil. No, porque los de industrial van a fabricar piezas y los de sistemas van a programar esas piezas, ¿verdad? Y pues por ahí nosotros tenemos que saber todo esto también. No es que solo porque por ahí se observan la resistencia a tensión del bronce, del hierro, del concreto, eso me suena más a ingeniería civil que industrial o sistema. Entonces no hay que perder el sabor de la temática y tratar de aprender esto, porque esperemos de que de alguna manera algún día nos sirva. Y la figura 6 muestra un cuerpo al cual está siendo sometido a tensión y a compresión. Las vigas normalmente siempre están siendo sometidas a tensión y a compresión. Tensión en la parte baja y compresión en la parte de arriba. La parte de abajo se dobla hacia afuera y la parte de arriba se dobla hacia adentro. Y por acá está un problema de esfuerzo. Por ahí se lo explico en el video. Armaduras y puentes. Bueno, antes de entrar en esto, me gustaría saber si tienen dudas. ¿Preguntas? Armaduras y puentes. Cuando nosotros estamos trabajando con armaduras, vamos a considerar que las fuerzas que actúan sobre los puntales, que vamos a ver qué son, van a actuar siempre de esta manera. En la vida real, actúan de esta forma. Las fuerzas externas sobre un puntal actúan de esta manera, en la vida real. Pero esto se puede aproximar a esto. ¿Por qué? Porque vamos a asumir, o se supone, y ya está estudiado, de que el esfuerzo que provoca la fuerza de atracción gravitatoria sobre los puntales en una armadura es sumamente despreciable a los esfuerzos que experimenta los puntales debido al peso que soporta la estructura. ¿Cómo así? Bueno, veamos este problema que está acá. Aquí tenemos un puente que tiene empotramiento móvil. Lo voy a acercar más. Tengo un puente que tiene empotramiento móvil. Está sentado en rodos. Y si está sentado en rodos, es porque este cuerpo tiene libertad de moverse. Moverse ya sea hacia este lado y hacia este lado. Y hacia arriba, ¿verdad? La mayoría de los puentes se hacen con este tipo de empotramiento. ¿Por qué se hacen con este tipo de empotramiento? Para el caso donde hay movimientos telúricos, o sea, un movimiento sísmico por el movimiento tectónico o un movimiento sísmico debido a actividad volcánica.
o el movimiento sísmico que provocan los automóviles viajando en ese puente. Si esto está empotrado de forma fija, de alguna manera los pasadores que nosotros coloquemos sobre ese empotramiento van a sufrir desgaste. Y de igual manera, como va a estar fijo, va a hacer que la base se vaya deteriorando cada día más debido al movimiento oscilatorio, va a provocar que la base se vaya deteriorando. Y pues cuando nosotros colocamos rodos, atenuamos ese deterioro. O sea, el deterioro es más gradual que cuando lo hacemos de forma fija. Entonces, este empotramiento es móvil, o sea, puede rodar, se puede mover, y eso hace de que el cuerpo también no entre en resonancia bajo la acción de movimientos oscilatorios. O pasa por acá cuando nosotros hemos estado en un puente, como por ejemplo cuando ustedes han ido al río Lempa, que es en el cual yo he podido experimentar este fenómeno, cuando pasan los cabezales, o sea, los rastros, los trailers, el puente oscila. Y pues este tipo de empotramiento ayuda a que el puente no entre en resonancia con las perturbaciones del viento. O sea, que oscile con una frecuencia y que el viento oscile con otra frecuencia. Si este se empotra, lo que va a provocar es que entre en resonancia con el movimiento vibratorio del tráiler y el movimiento oscilatorio de las corrientes de viento. Y si entra en resonancia ese puente, pues se va a colapsar. Así como lo veríamos nosotros cuando veamos perturbaciones. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la mayoría de los puentes se hace con este tipo de empotramiento. Sí, hay algunos puentes de que sobre un costado se empotra de forma fija y el otro costado tiene libertad de movimiento, ya sea hacia el eje de las X o hacia el eje de las Y. Pero eso no se los habría explicar, no sé por qué lo hacen con este tipo de empotramiento. Este sí lo sé porque es el que yo he estudiado. El otro no lo sé. Tal vez ustedes en su oportunidad con algún ingeniero de que ya haya trabajado con eso, van a tener oportunidad de que les explique, ¿verdad? Esa parte. Entonces, por acá observamos nosotros de que este cuerpo no está empotrado de forma fija, sino que tiene rodamientos. Cuando nosotros tenemos este tipo de empotramientos en estas estructuras, vamos a decir de que solo actúan fuerzas externas en dirección de las Y. Por acá tenemos el diagrama de cuerpo libre de este cuerpo. Y por eso es que en los empotramientos solo observa usted fuerzas en el sentido de la Y. ¿Y por qué van hacia arriba? Yo sé de que el peso de los cuerpos va hacia abajo y ahí se ha dibujado hacia arriba. No, es que esta fuerza no es debido al peso. Esta fuerza es la fuerza de reacción que ejerce la base sobre el empotramiento del puente. Y que es justamente igual cuando se analice al producto de mg. Pero este vector F no es mg. Esta es la reacción de la base sobre el puente, porque estamos analizando el puente. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre el puente? Las fuerzas externas que actúan sobre el puente. El peso del puente, que nosotros consideramos simétrico, va a actuar sobre el centro. En los extremos va a haber una fuerza empujándolo hacia arriba para contrarrestar el peso del puente. Y pues, por ende, esas fuerzas se van a dibujar hacia arriba. Y como no está empotrado, solo tendremos fuerzas en la dirección Y positiva. Ok. A las dimensiones lineales que van a ver desde los puntos de unión de la infraestructura, este es un punto de unión, este otro punto de unión, este otro punto de unión, este otro punto de unión, y por último este es un punto de unión. Que esos puntos de unión los vamos a llamar nodos o nudos. Vamos a utilizar para solucionar estos problemas el método de nodos.
hay diferentes métodos. El método de Kramer, el método de secciones, el método del señor Russo, que siempre se me olvida, el método de matrices y el método de nodos. Hay como 5 métodos para solucionar este tipo de problemas. Entonces, cuando ustedes vayan a YouTube, probablemente se encuentren con un método y otro YouTube lo va a explicar de otra manera y pues yo lo voy a explicar de otra manera. Entonces, hay diferentes métodos para solucionar estos problemas. Ahí uno se puede apegar al que más le resulte conveniente o familiar respecto a la temática desarrollada en clase o lo que hemos aprendido en clase o en cursos anteriores. Yo utilizaré el método de nodo para solucionar este tipo de problemas. Entonces, cada punto de unión de la infraestructura se le llama nodos o nudos. A la dimensión lineal que hay entre cada nudo se le conoce como ¿cómo es que le dicen a esto? Permítanme que se me olvidó cómo es que lo dicen. Por acá les había dicho. ¿Cómo se llaman esto? Estas secciones. Puntales que se llama. Se me olvidó. Entonces, la distancia lineal que hay desde cada nodo a cada nodo le vamos a llamar puntal. O sea, este segmento que está acá le vamos a llamar puntal. Este otro segmento que está acá le vamos a llamar puntal y este otro segmento le vamos a llamar puntal, este otro también puntal, este otro puntal, este es otro puntal y por último este es otro puntal. Esos puntales van a estar rotulados y de igual manera los nodos van a estar rotulados. Para analizar lo que son esos puntales, vamos a hacer cortes sobre los puntales. Este es el ejemplo que voy a ir a resolver el día martes a la universidad. De igual manera vamos a resolver otros, pero este día les estoy adelantando. Para cuando nosotros lleguemos ese día no vayamos nulos, ¿verdad? Y no sepamos de qué es lo que hablo cuando diga yo puntales y nodos. Entonces, para que no vayamos nulos ese día, pues les estoy adelantando esto. Entonces vamos a hacer cortes sobre los puntales y vamos a analizar los nodos de forma individual. Como por ejemplo, si yo quiero analizar la fuerza sobre este nodo, voy a hacer un corte en este puntal y un corte en este puntal y solo analizar este nodo. Y dependiendo de las fuerzas que obtenga en este nodo, voy a decir de que este puntal y este otro puntal van a estar ya sea a tensión y a compresión. Determinando la fuerza de tensión o de compresión en cada uno de estos puntales, voy a determinar los esfuerzos de tensión y de compresión. Habiendo determinado los esfuerzos de tensión y de compresión en cada puntal, voy a ir a la tabla de resistencias y voy a decir si cada uno de estos puntales de armadura va a presentar una fractura, ya sea por tensión o por compresión. En conclusión, a la solución del problema. Entonces, por acá está el diagrama de cuerpo libre para cada uno de estos puntales. Esto lo vamos a aprender a hacer el día martes. Se lo voy a explicar cómo se hace de una forma bastante sencilla y en cada uno de esos nodos. Entonces, regresamos acá. Sobre estos puntales, sobre los puntales que nosotros vamos a analizar en las armaduras, las fuerzas van a tener dimensiones lineales respecto a la longitud de los puntales. Si son de tensión, pues van a ir hacia afuera del puntal. Si son de compresión, van a ir hacia adentro del puntal. Y por acá se esquematiza que o se dice de que las fuerzas no pueden tener esta dirección en los puntales. ¿Por qué? Porque si nosotros en una armadura consideramos de que está en equilibrio y analizamos las fuerzas de esta manera,
vamos a ver de que no cumplen las condiciones de equilibrio. Este cuerpo va a rotar bajo la acción de estas fuerzas externas y por ende este sistema no va a estar en equilibrio. Y entonces este tipo de arreglo de fuerzas en los puntales es erróneo. Y este otro tipo de fuerzas en los puntales también es erróneo, porque los esfuerzos que provocan las fuerzas sobre los puntales debido al peso que soporta esta armadura, o sea, debido al peso de la losa de concreto, si esta es una losa de concreto, es mucho mayor al esfuerzo que experimenta este puntal debido a la fuerza de tracción gravitatoria. Entonces, el esfuerzo que experimentan los puntales debido a la fuerza de atracción gravitatoria es despreciable con respecto al esfuerzo que experimentan los puntales debido al peso de la losa, ya sea de concreto, de metal o lo que vaya a soportar esa armadura. Entonces, esta fuerza es despreciable y por ende, nosotros siempre vamos a trabajar con diagramas de fuerzas de tensión o de compresión en este sentido, para simplificar. Entonces, cuando nosotros estemos analizando cada uno de estos puntales, vamos a tener fuerzas, digamos que estoy analizando este puntal, por acá tendré esa fuerza en esa dirección. Si es de compresión, las de compresión se dibujan hacia adentro en el puntal. Si es de tensión, va a ir tensionando al puntal, o sea, hacia afuera del puntal. De esta manera. Vamos a agrandar para que lo vean. De esa manera. Si es de compresión, las fuerzas se van a dibujar así, sobre el puntal. Si es de tensión, las fuerzas se dibujan de esta manera, sobre el puntal. Estoy dibujando fuerzas sobre el puntal. Ahora bien, si quiero dibujar las fuerzas sobre los nodos, acá es donde pues a algunos se les dificulta. Porque por acá podrían pensar ustedes de que esta fuerza está comprimiendo a este nodo. Esta fuerza que yo he dibujado acá. No, es que hay que analizarlo de forma separada. Las fuerzas sobre los puntales se analizan de forma separada que sobre los nodos. Cuando nosotros estemos analizando este problema, vamos a empezar analizando los nodos. Y al finalizar en nuestra conclusión, vamos a dibujar las fuerzas sobre los puntales. Entonces, voy a quitar esto. Esta fuerza yo he dicho de que es sobre el puntal. Pero ahora voy a decir de que esta fuerza es sobre el nodo. Y como he dicho de que sobre el puntal estaba en compresión, entonces sobre el nodo se va a dibujar de esta manera. En compresión sobre el nodo. Va apuntando hacia el nodo. ¿Por qué? Porque comprime el nodo. Ahora estoy analizando el nodo. No estoy analizando el puntal. Si estoy analizando el puntal, si digo que es a compresión, entonces lo dibujo hacia el centro del puntal, así. Asumiendo de que van a actuar sobre un segmento medio del puntal, ¿verdad? Yo lo pude haber dibujado por acá y el otro vectorcito por acá, pero para ser aseados y educados, ¿verdad? Entonces se hace sobre el centro del puntal. Se dibuja acá. Entonces, como este puntal está a compresión, y la única manera de que este puntal esté a compresión es porque este nodo está a compresión. Y si este nodo está a compresión, yo tengo que dibujar esta fuerza sobre el nodo a compresión. Entonces, de igual manera para este nodo. Si este puntal estaba a compresión, entonces sobre este nodo, esta fuerza va a actuar a compresión. El par fuerza, digámoslo de esa manera. Lo vemos para acá. Esta fuerza actúa sobre el puntal, acá un segmento medio, y por reacción, esta otra fuerza va a actuar sobre el puntal, perdón, sobre el nodo, y a compresión.
Entonces, se analizan de forma individual para no confundirnos. Primero vamos a analizar los puntales y al final del problema vamos a venir a dibujar las fuerzas sobre los puntales. Primero sobre los nodos y al final sobre los puntales. ¿Pregunta? No, esta clase no la voy a subir porque no la he grabado. Esto está explicado en el video. Ahí lo podemos observar. Lo único que no está explicado es el análisis sobre sobre ese ejemplo. Eso sí no está explicado, pero ya lo hemos explicado. Hay 55. Entonces espero que hayan prestado atención para que el día martes que lleguemos a la U, veamos este problema y ya sepan de qué estamos hablando. ¿Cuáles son los nodos? Los nodos son los puntos de unión de los puntales. Los nodos hemos dicho de que son estos puntitos que vemos acá. A eso vamos a considerar como nodos o nudos. Estos puntitos que observan aquí, los puntos de unión de los puntales. Los puntales son los segmentos lineales que unen los nodos. ¿Otra pregunta? ¿Más preguntas? Bueno, si no hay preguntas, nos vamos a quedar hasta acá y nos vamos a ver siempre el día miércoles para reforzar algo, ¿verdad? Y para contestar preguntas. Quiero que vayan a leer eso, porque en sí esta semana se termina con este es el material de esta semana. Ya, todo esto es el material de esta semana. Ya prácticamente lo hemos abordado de forma general porque esto está explicado bien detalladamente en el vídeo. Entonces, esto es el material de esta semana y ya hemos terminado. Entonces voy a venir el día miércoles siempre a reunirme con ustedes para contestar sus dudas, inquietudes, ya que han visto, hemos estado en esta clase y han leído el material. Van a surgir dudas y yo voy a venir a contestar esas dudas. De esa manera no solo nos quedamos con una clase, sino que nos quedamos con esta clase, nos quedamos con los videos y nos quedamos con un refuerzo de preguntas el día miércoles. Creo que así vamos a aprovechar en lo máximo el tiempo. Que voy a estar trabajando los domingos, siempre los videos, sábado y domingo los videos. Se los voy a subir, voy a venir el día lunes de forma generalizada, el día miércoles a dar refuerzos y los martes a trabajar problemas. Creo que estaríamos bien. ¿Preguntas? No. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta acá y nos hablaríamos el día miércoles. Ok, Verónica. Se cuidan, bendiciones, feliz día y nos Muchas gracias, vemos feliz día. el día miércoles.